Pues buenas tardes, familia. Tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto en esta tarde poder estar sintonizándonos con cada uno de ustedes, y pues les damos las más de las calurosas bienvenidas desde aquí. Los pastores Verónica y Martín les damos la bienvenida. Un fuerte abrazo desde aquí. Este es un tiempo muy importante, ya que es el día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Nos ha convocado, nos ha reunido para escucharle hablar, para darnos consejo, para darnos dirección, para recibir de su amor, de su paz, de su fortaleza. Así que yo te invito a que te dispongas a adorar a nuestro Dios y a escucharle a Él hablar. Así que les amamos, sean todos bienvenidos. Bendiciones, familia. Espero estén muy bien todos ahí en compañía de todos, familia, de sus papás. Bendiciones. Y pues también queremos agradecer a nuestro Padre Dios por este día, por esta bendición de estar aquí. Muchas gracias a nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Y pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así que yo te invito a que te unas, apoyes esta oración ahí en tu lugar diciendo amén o en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has convocado, porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el poder reunirnos, el poder enlazarnos, Señor, y conectarnos espiritual, tal vez físicamente no, Señor, pero nos enlazamos espiritualmente, nos unimos espiritualmente, Señor, en este tiempo, Señor. Y hoy pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que hoy cada pecado en nuestras vidas se haga borrado. Nosotros decidimos perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Nos perdonamos a nosotros mismos. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, que hemos recibido. Perdónanos todo pecado, toda ofensa, Señor, que hayamos realizado en contra de ti, Señor. Que la sangre que derramaste en la cruz nos limpie y nos purifique. Espíritu Santo, tú eres el invitado en esta tarde. Tú eres bienvenido. Y pedimos que tú tomes el control desde el principio hasta el fin, Señor. Que tú estés allí con cada persona, Señor, hablando a sus vidas, Señor, llevándolos a esos niveles altos de adoración, de buscar tu presencia, de adorarte, de amarte, Señor. Hoy queremos expresar, Señor, nuestra gratitud, pero también nuestro amor. Nuestro amor. Gracias, papito hermoso. En el nombre de Jesús atamos toda oposición, toda distracción aquí en la tierra y en los aires del enemigo, en el nombre de Jesús, y lo echamos fuera. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos cielos abiertos, hoy ponemos este tiempo bajo la sangre de Jesucristo, del pacto eterno de la sangre de Jesús. Y Espíritu Santo, muévete con libertad, muévete con libertad. Queremos amarte, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a dar inicio. Yo te invito que allí en tu lugar puedas ponerte de pie o puedas postrarte como tú gustes, pero es un tiempo para levantar nuestra voz, nuestro clamor para con Dios. Así que pues cierra allí tus ojos y empecemos a adorar a nuestro Dios. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.
su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás, para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor y de encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor.
adoramos, Señor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Sigue adorándole ahí. Este profundo amor que hemos recibido de Dios. Y una muestra tan clara es haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Ese profundo amor de nuestro Dios, tan inmenso amor. Su amor no cambia. Su amor es para hoy y para siempre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Dale gracias a Él. Y correspóndele a Él diciéndole que también le amas. Correspóndele a Él. Dile cuán importante, cuán bello, cuán agradecido. No detengas de adorarlo. No detengas de exaltarlo, no detengas de bendecirle. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, inmenso Dios. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Muchas, pero muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Te amo, papito, te amo, precioso. Te amo, precioso Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque Él es digno, Él lo merece, Él lo merece. Pues no queremos dejar pasar este día sin felicitar a todos los papás. Primeramente alabamos y bendecimos a nuestro Padre Celestial, le glorificamos, le damos todo nuestro amor también a nuestro papá. Y felicidades a todos los papás, felicidades a todos los que se han esforzado por ser un buen padre, a todos los que han hecho un buen papel. Muchas felicidades, Dios les bendiga, los siga llenando de gracia, de sabiduría
y gracias por proveer en todas las áreas, por ser ese líder espiritual que está guiando a su familia, a sus hijos. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Voy a leerles un versículo, está en Salmos 103, Salmo 103, 19 dice: como el Padre se conduce de los hijos, como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco del temor a Dios? Cuando tememos a Dios, tenemos todas las bendiciones porque le tememos a Él, y todo lo demás viene por añadidura. En otro versículo de Proverbios 14, 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerza, está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. Bendiciones a todos ustedes, papás. Y por ahí, si tienen donde anotar, por favor anoten Deuteronomio 6, 6 al 9, que lo lean por favor después, lo mediten con tiempo. Bendiciones. Nuevamente queremos agradecer a todas aquellas personas que se están enlazando a este tiempo para adorar a nuestro Dios. Todos sean bienvenidos. Les amamos, les bendecimos desde aquí. Un fuerte abrazo. Pero yo también quiero darle gracias a Dios por la vida de cada papá, ¿sí? Hoy en su día. Yo creo que lo más importante es que tenemos al mejor papá de todos, a nuestro Dios. Amén. Y yo creo que vivimos en unos tiempos muy difíciles, donde en la actualidad se ha querido minimizar la figura que ocupa el padre en el hogar. Y Dios puso, y es el deseo del corazón de Dios, establecer a los padres como esa cabeza, como esa autoridad en el hogar. Entonces es muy importante que podamos nosotros volver a las sendas antiguas, poder retomar la posición, el lugar que Dios le ha dado a esos varones, a esos papás, a esos padres. Entonces los padres son tan importantes en el desarrollo y la formación de los hijos, son muy importantes. Y la Biblia nos aclara que los padres son líderes espirituales en una casa, pero también nos dice cuáles son las características propias de un padre. Entonces es muy importante, familia, entender y posicionarnos de esa palabra, de esas ordenanzas, de lo que Dios estableció, de lo que Dios declaró. No es lo que dice el hombre, no es lo que dice la ciencia, no es lo que dice la filosofía, no es lo que dicen las religiones, es lo que ha establecido Dios en esa figura, en ese carácter de un padre, ¿sí? Ok, y yo quiero leer un salmo que realmente nos refleja y representa en la Biblia lo que Dios establece para los padres. Salmo 128, del versículo 1 al 6 vamos a leer. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Fíjate bien lo que dice, que es bien dichoso, doblemente feliz aquel hombre, aquel padre que teme a Dios, de lo que hablaba mi esposa ahorita, que anda en sus caminos, en los caminos de Dios. Versículo 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Fíjate cómo Dios dice que cuando el hombre coma del sustento, del sueldo, del salario, de la obra, de su trabajo, de su esfuerzo, va a ser feliz. A veces en estos tiempos hay padres
que no han ocupado el lugar y que están esperanzados a que la mujer provea. Y Dios dice, bienaventurado el hombre, ¿sí?, cuando comiere el trabajo de sus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Wow. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Yo creo que todos, pero fíjate lo que Dios estableció. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo vuelve a decir, así será el hombre que teme a Jehová. Así será de bendecido, de bienaventurado. Será una familia, un hogar ejemplar, porque el esposo está ocupando el lugar que le corresponde. Bienaventurado será ese varón que comienza con un temor hacia Dios, con una obediencia en su palabra, que es trabajador, que es responsable, que provee para su familia, para su casa. Dice, bendígate, versículo 5, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Va a venir bendición. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel, o sea, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la iglesia. Vas a poder ver a tus hijos, a tu descendencia, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones bendecidas con la paz de Dios. ¿Sí? Pero comienza diciendo, aquel varón que teme a Dios, que teme a Jehová y que anda en los caminos de Dios, en su palabra. Entonces yo quiero dejarte este versículo en tu día, Padre. Bienaventurado eres. Es una bendición ser papá, ser padre. Entonces, muchas felicidades hoy en tu día, ¿sí? Entonces, les amamos, les bendecimos y queremos hacer una oración por ustedes. Así que, papá, cierra tus ojos, y si tú, mamá, estás cerca de tu esposo, los hijos, pues pongan sus manos sobre su esposo y vamos a orar por él. Padre, hoy ponemos a todos los padres, Señor, en tus manos, Señor. Gracias por esa dicha, gracias por esa bendición, Señor. Señor, gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, por su ejemplo, por su testimonio, por su valentía, Señor, por su determinación. Gracias, Padre, hoy les bendecimos, hoy los ponemos en tus manos y pedimos, Padre, que los sigas llevando a un crecimiento, a una madurez, en amor a los más de ti, Señor. Que sean hombres esforzados, hombres valientes, hombres que te amen, hombres que te teman a ti, Señor, hombres fieles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que puedan levantarse, Señor, como ejemplo, como testimonio para su esposa, para sus hijos, en el nombre de Jesús. Que puedan levantarse como esos guías espirituales, como esas autoridades espirituales en su casa, en todas las áreas, Señor. Les bendecimos, Padre, y declaramos los cielos abiertos en el nombre de Jesús. Hombres valientes, esforzados y determinados con la gracia y con el amor tuyo, Señor, para amar, para cuidar a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso le damos a Dios. Bendiciones. Bendiciones, familia, y pues honor a quien honor merece. Bendiciones. Y pues vamos
Vamos a continuar. Hoy tenemos una parte muy importante. Solamente el amor, la bondad y la misericordia de Dios, que recordemos que el que abre puertas y cierra puertas es Dios. Y para nosotros es una bendición lo que hoy vamos a hacer, ¿sí? Hoy, desde aquí, desde Fuente de Vida, va a haber una transmisión por vía telefónica que vamos a tener o que vamos a realizar desde aquí, desde Pátzcuaro, Michoacán, México, hasta el condado de Stanislao, California. En esta vamos a enlazarnos con esta estación de radio, La Favorita, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que Dios quiere hacer. Nos están pidiendo que si de favor podíamos orar por las cuestiones de dificultad que está pasando esta ciudad o este condado, Stanislao de California. Entonces hay un problema que lo estamos viviendo en todas partes en el mundo por esta pandemia, por este coronavirus o el COVID-19. Y nos pide la persona que está al frente de esta estación de radio, de este canal, que si podíamos enlazarnos y hacer una oración. Así que vamos a pedirles de favor que desde allí, desde sus hogares, pues apoyemos a esta oración que se va a hacer, ¿sí? Entonces, para nosotros es una bendición, es un privilegio. Yo quiero aprovechar antes de que nos enlacemos, porque nos está diciendo las personas que nos esperemos tantito, hay otros pastores orando. Entonces, para mí, para esta familia, para esta iglesia, para esta ciudad, es un gusto, es un privilegio que solamente Dios nos da la gracia, solamente Dios va poniendo los medios y abriendo esas puertas para poder ser bendición para otros lugares. Y también quiero aprovechar diciéndoles que dentro de poco vamos a poder hacer las transmisiones en vivo por el canal que ya tenemos de YouTube. Entonces es muy importante, familia, que estés compartiendo la página de Face, pero también que estés compartiendo el canal, ¿sí?, que tenemos ya en YouTube. Entonces nos piden que tengamos que tener cierta cantidad de personas suscritas, así que pedimos que si tú no te has suscrito, por allí busca en YouTube la página Fuente de Vida Restauración Familiar, ábrela. Ahorita hasta ahí tenemos la prédica de hace 8 días, por allí suscríbete y dale a la manita, ¿sí?, de que te gusta. Entonces es muy importante, necesitamos tu apoyo para que posteriormente podamos hacerlos ya en vivo directamente desde el canal. Por lo mientras lo vamos a seguir haciendo en la página de Facebook, y después lo vamos a subir al canal, las prédicas, y hasta que ya se puedan hacer de manera directa en vivo. Entonces les pedimos de su apoyo para que estén compartiendo esta página, esta información. Así que también te invitamos que por ahí puedas tener a la mano tu Biblia, que puedas tener tu libreta y tu lapicero para que estés tomando nota.
En esta segunda parte o continuación del tema que comenzamos hace 8 días, de los derechos legales, o lo que comúnmente se le conoce el abrir puertas, es decir, cómo es que entran los espíritus a la vida de las personas, o sea, cómo les damos el derecho legal. Así que estén preparándose, nada más vamos a terminar esta oración allí por este condado, allí a California, y poder darle continuidad a la palabra de Dios. Entonces estamos en unos tiempos de una espera, en lo que ya nos pudimos contactar con la persona, pero estaba orando otro pastor. Entonces, como que en esta estación de radio, en este canal, también se comparten mensajes espirituales. Entonces nos platicaba esta persona que está al frente, que allí en este condado hay muchos mexicanos, hay muchos que son de Michoacán, y si tú tienes un familiar allá, pues puedas comunicarte y que puedan también enlazarse a esta estación de radio. Se llama La Favorita, ¿sí? Y pues que Dios nos dé esa gracia para poder estar orando. Hay otra invitación de otra estación de radio de Argentina. Nos están pidiendo que si también podemos contactarnos para estar orando por ellos, dar un mensaje, y pues lo vamos a hacer en otro momento. Buenas tardes, Cristina. Nos da mucho gusto la invitación. Primeramente, querer agradecerte por la invitación que nos haces para poder orar por este estado del condado de Stanislaus, California. Entonces, para nosotros es un privilegio, es un gusto, es un honor poder recibir esta invitación de tu parte. Entonces, gracias. Segundo, queremos nosotros, los pastores Martín y Verónica Molina de la Iglesia de Fuente de Vida Restauración Familiar, les enviamos un caluroso saludo y abrazo desde aquí, desde Pátzcuaro, Michoacán, México, a toda la audiencia que nos está sintonizando en esta hora. Y pues vamos a disponernos para orar y clamar a Dios por los que estamos, o por lo que estamos viviendo en todas las partes del mundo, no solamente allí en esa región o en ese lugar, sino en todas las partes del mundo lo estamos viviendo. Entonces yo quiero pedirles a todos, a toda la audiencia, que se unan conmigo a la oración diciendo amén o en el nombre de Jesús. Es muy importante que apoyen la oración. Yo solamente quiero recordarles lo que dice una cita bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 19 al 20, y por eso es muy importante que nos unamos, que apoyemos la oración, que no estemos nada más escuchando, sino que desde allí donde tú te encuentres puedas decir amén, ¿sí? O en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Mateo 18, capítulo 18, versículo 19 al 20. Otra vez os digo, es una insistencia de Dios. Dice, otra vez os digo, ya lo dijo anteriormente, pero nos vuelve a decir, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es muy importante lo que yo te pido, audiencia, todos los que estamos conectados, todos los que estamos enlazados,
en este tiempo de oración. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de reconocer que el único que puede ayudarnos, que puede protegernos, que puede librarnos de esto, es Dios. Así que yo te pido que, así como acabamos de leer, que es muy importante que nos unamos y que estemos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en la oración. Y el ponernos de acuerdo es cuando tú dices amén, estás diciendo estoy de acuerdo con lo que está orando esta persona, apoyo la oración. Entonces es muy importante, familia. Entonces yo quiero que participes en la oración, que participes de este clamor para con nuestro Dios, y sabemos que Dios lo hará. Entonces vamos a comenzar primeramente a ponernos en las manos de Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por la vida, gracias, Señor, por cada persona que estamos en este sentir, en este mismo espíritu, uniéndonos, Padre, para levantar nuestra voz hacia ti. Queremos quitar todo lo que estorba, Señor. Hoy decidimos perdonar a todas las personas que nos han ofendido. Hoy les pedimos perdón, Señor, y les perdonamos también sus ofensas. Nos perdonamos a nosotros mismos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Y Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos limpiamos, nos lavamos en la sangre poderosa de Jesús. Y hoy nuestros pecados son quitados, Dios. Y hoy queremos levantar nuestro clamor, Señor, para que nuestra voz sea escuchada allá en el cielo. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y hoy pedimos misericordia por este tiempo. Hoy pedimos y clamamos misericordia por el condado Stanislaus, Señor, de California, de Estados Unidos, Señor. Hoy clamamos misericordia por cada familia, Señor, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada hija, por cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, Señor, desde norte a sur, este y oeste, Señor. Hoy pedimos tu misericordia. Hoy pedimos por las autoridades de ese lugar, Señor. Hoy clamamos, Señor, que tú tengas misericordia, que no les pagues conforme a sus obras, que no les pagues conforme a sus rebeliones, en el nombre de Jesús. Hoy queremos bendecir, Padre, y hoy, Señor, a la distancia, para ti no hay distancia, no hay barrera, Padre, y sabemos que tú estás en ese condado, Señor, en ese estado de California. Tú estás allí operando, Señor, y hoy pedimos que extiendas tus manos, Señor, extiende tus manos en el nombre de Jesús, por esta nación de Estados Unidos, Padre, por cada nación de la tierra, en el nombre de Jesús. Y nosotros creemos en el poder de tu sangre preciosa. Y hoy ponemos bajo la sangre de Jesús del nuevo pacto a todo este condado, Señor, Stanislaus, en California, de este estado de California, de todo el país de Estados Unidos, Señor. Oramos también por sus gobernantes, los ponemos bajo la cobertura de la sangre poderosa de Jesús, Señor, y que los guardes y los protejas, Señor. Que la sangre de Jesús sea como una barrera, Señor, como un escudo alrededor de ellos, Señor. Así cuando pusieron la sangre de Jesús en los postes y en los dinteles, cuando el pueblo, Señor, de Israel, allí los hebreos, Señor, en Egipto, Señor, iba a pasar el espíritu de muerte, Señor, ese mal, Señor, y los guardaste cuando la sangre de un cordero estaba allí colocada, Señor. No fue tocada, Señor, esta casa, no fue tocada ninguna persona, fue protegida. Hoy pedimos que esa sangre, la sangre de Jesús, que es más poderosa que la de un cordero, Señor, porque Jesús es el cordero inmolado, el cordero santo, el cordero pascual, Señor, y su sangre es más poderosa. La sangre de Jesús sea colocada, Señor, en todo este condado de norte a sur. Padre, pedimos que envíes ángeles
con la sangre poderosa de Jesús y la coloquen por tierra y por aire, Señor. La sangre de Jesús, Señor, esté guardando, esté protegiendo, esté librando a cada persona de ser contagiada, de ser infectada, no solamente por este virus del COVID-19, sino por cualquier virus, por cualquier bacteria o por cualquier enfermedad. Guárdales y protégeles, Señor. Que todos los espíritus que vienen con esta enfermedad, el espíritu de temor, toda ansiedad, todo insomnio, toda desesperación, todo suicidio, toda muerte sea quitado de este condado en el nombre de Jesús, de todos sus habitantes, de este estado de California, de esta nación de Estados Unidos y sus gobernantes. Se ha quitado este espíritu de destrucción, de pobreza, de destrucción financiera y económica. Sea quitada en el nombre de Jesús. Y hoy pedimos, Padre, los cielos abiertos. Hoy pedimos tu presencia, Señor. Envía y derrama tu Espíritu Santo sobre este condado de Stanislaus, Señor, en California, este estado, Señor, y todo Estados Unidos, Señor, esta nación. Derrama tu Espíritu Santo, que los cautives, que los enamores, que los apasiones de ti, en el nombre de Jesús. Y libra a todas estas personas que están contagiadas, Señor. Líbralas, sánalas. Un milagro pedimos, Padre, que la llaga de Cristo les rodee y venga un milagro de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. También, Padre, hoy pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por todas las personas que hoy nos están sintonizando, por todas estas personas, esta audiencia que nos está escuchando. Si tú eres la primera vez que te conectas y escuchas en un tiempo como este o una oración como esta, yo también te quiero invitar y animar a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y yo quiero invitarte a que repitas después de mí esta oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, perdonamos a todas las personas que nos han ofendido. Nos perdonamos a nosotros mismos y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Que la sangre de Jesús nos limpie y nos purifique. Jesucristo, en esta tarde yo te reconozco que tú, siendo Dios, veniste a la tierra, te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz, en el Calvario. Pero Dios el Padre te resucitó de entre los muertos. En esta hora te abro las puertas de mi corazón y te dejo entrar en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te necesito, Señor. Dame esa paz en medio de estos tiempos difíciles. Quiero conocerte y tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, Cristina, te damos las gracias por esta invitación, por este tiempo tan importante que nos has permitido. Nuevamente, gracias. Y desde aquí les enviamos un saludo desde Pátzcuaro, Michoacán. Y saludos a toda la audiencia. Busquen un lugar cerca de donde tú vives, donde tú estás, para que puedas congregarte, puedas seguir recibiendo la palabra de Dios. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.
Gracias, bendiciones. Pues gracias a Dios por este hermoso tiempo de la oportunidad, del privilegio que Dios nos da para seguir compartiendo del Evangelio de Jesucristo, llevar las buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Queremos bendecir también tu vida a través de este mensaje, y quiero recordarles donde nos quedamos hace 8 días. Es cómo es que entran los espíritus o ciertos demonios a la vida de ciertas personas. Cuando se le da el derecho legal, cuando se le abren las puertas a través del pecado, es la puerta de acceso, es la entrada principal para venir y oprimir y destruir la vida de las personas. Y es indudablemente, como ya lo dije, el pecado. Entonces es muy importante, familia, darnos cuenta es que cómo es que entran estos espíritus a la vida de las personas para oprimir. Y yo quiero que puedas ver lo que dice la Biblia. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 13, desde el versículo 10. Y esto pueden estar por mucho tiempo, por muchos años en la vida de una persona, oprimiendo, atándola. Entonces, hasta que la persona reconozca a Jesús, reconozca su error, su pecado, se arrepienta y renuncie al derecho legal que le dio. Entonces es muy importante que podamos ver. Aquí Lucas 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjate bien, entonces quiere decir que no era desde que nació, sino que en el transcurso de su vida algo ocurrió, algo hizo, o apenas allí operó la maldición que venía arrastrando de sus padres o abuelos. Su vida no era así anteriormente, sino 18 años, y no está diciendo una joven o una señorita, está diciendo de una mujer adulta. Dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, estaba operando un espíritu y la tenía encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y solamente Dios pudo hacer la obra en la vida de esta mujer. Y así hay muchas personas que tienen padeciendo no solamente una enfermedad, sino una conducta, actitudes, hábitos por tantos años. Y a veces la gente busca respuesta y busca solución. La respuesta está en la palabra de Dios. Mira, quiero que nos brinquemos ahí mismo en el capítulo 13, pero al versículo 16. Para no leerlo todo, porque allí en el contexto dice que los fariseos le juraban de que la sanase en el día de reposo, pero Jesús los confrontó allí en el versículo 16, ¿sí? Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno. Pero fíjate cómo lo está comparando, ¿no? Cómo está comparando a los fariseos que en el día de reposo desatan a sus animales y los lleva a beber. Y dice enseguida: y a esta hija de Abraham, fíjate lo que dice, que Satanás había atado
18 años. El que había atado a esta mujer por 18 años era Satanás. Aunque muchas personas no lo quieran ver, pero estas son palabras de Jesús. Y nos está diciendo es cómo una persona puede ser atada por el diablo y durar mucho tiempo. Y a veces son enfermedades, pero por 18 años. Y Jesús les hace una pregunta. No se debería, fíjate lo que dice, no se debería desatar. Entonces hay que orar para desatar a las personas de esta ligadura en el día de reposo. Entonces tenemos que entender que si tú estás viviendo una atadura, que estás atado y no puedes dejar tu pecado, esa manera de comportarte es porque hay una atadura en la cual tú iniciaste y le abriste la puerta, o viene desde tus antepasados como una maldición. Entonces es muy importante revisar nuestras vidas, nuestras conductas, y empezar a buscar a Dios y decirle: Señor, revélame, y que sea notorio. Y si es notorio que es una cosa que tienes desde hace tiempo y que ha sido de generación en generación, es que es una maldición, o que a lo mejor tú inició cuando tú hiciste algo y empezó a operar en tu vida, y que tú viste que no eras así, pero a través de cierto tiempo inició cuando cometiste un pecado, cuando hiciste algo que no tenías que haber hecho, y allí empezó a surgir. Es muy importante. Es cómo es que se abren puertas y se les da derecho legal a los espíritus. Y la Biblia, yo quiero continuar con lo que nos quedamos en la cita de hace 8 días. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy importante lo que Dios dice: no deis lugar al diablo. Y mira, Proverbios 5:22. Anótalo, muy importante, Proverbios 5:22. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, como aquí Dios nos dice en la Biblia, cómo es claro que una persona cuando comete pecado es retenido, van a venir cuerdas que le van a atar, ¿sí? Va a quedar cautivo, va a quedar preso, va a quedar retenido por las cuerdas de su pecado. Es decir, que cuando el hombre peca, vienen cuerdas que lo empiezan a atar espiritualmente. La gente a veces dice: no pasa nada, pero es algo que no lo vas a poder ver. Es algo espiritual que empieza a operar, y que tal vez de momento no ves las consecuencias, o no está ocurriendo nada, pero va a llegar el tiempo donde va a surgir. Hay cosas que surgen momentáneamente, pero hay cosas que van a surgir posteriormente, y que pueden atar a la persona por mucho tiempo, hasta que no se arrepienta, hasta que no sea ministrado y sea liberado por el poder de Dios. Entonces estamos entrando en esta serie de la guerra espiritual, y es muy importante conocer nuestro enemigo, conocer las advertencias de Dios, lo que nos ha dicho muchas veces: no ignores las maquinaciones del diablo para que él no gane ventaja. No ignores cómo trabaja el enemigo. Y Dios nos advierte a través, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tantas advertencias, tantas sugerencias, tantos cuidados para no caer en el engaño y en la trampa de Satanás. Versículo 23, de ahí mismo donde estábamos en Proverbios 5. Él morirá por falta de corrección, y errará
por lo inmenso de su locura. ¿Cuánta gente sigue errando porque se descarría por su propia emoción, por su propio deseo? Es una locura, porque dice, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. O ya soy mayor y ya qué, ¿sí? Pero la Biblia dice, Él morirá por falta de corrección. Así que, padres, no dejemos de seguir insistiendo y corrigiendo a nuestros hijos, porque si no se les corrige, dice, Él morirá por falta de corrección. Y a veces no queremos enfrentar a nuestros hijos. A veces los hijos son tan berrinchudos y caprichudos que se molestan, se enojan y quieren callarse y ya no quieren tener ningún diálogo con el papá o con la mamá. Pero nosotros tenemos que seguir las indicaciones que Dios nos da. Dice, Él morirá por falta de corrección. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber cada vez que veamos a nuestros hijos cometiendo situaciones, pecados que no son correctos, llamarles la atención, decirles las cosas que están mal. Entonces, es un gran trabajo. Y hoy en este día que se está festejando el Día del Padre, te quiero invitar, Padre, que no flaquees, que sigas esforzándote, que seas valiente, que sigas ocupando ese lugar que Dios te dio, ¿sí? De ser esa cabeza, de ser ese líder espiritual. Entonces vamos viendo que en este versículo uno de los puntos por donde entra los espíritus es por la ira, ¿sí? La ira obviamente es un punto de acceso para el enemigo. Y como ya lo vimos hace 8 días, ¿es pecado enojarse? Claro que no. El pecado es cuando cometes cosas indebidas, ¿sí? Cuando te ganan las emociones, ¿sí? Antes que la palabra de Dios. Y entraríamos a otras áreas que permiten el acceso a ciertos espíritus en la vida de las personas. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Todas las actividades carnales, todas esas actividades carnales que es pecado, le dan puerta abierta al enemigo, ¿sí? Entonces, mucho ojo y mucha atención a todas esas actividades carnales. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿ok? Comienza el primero, adulterio y fornicación. Y eso es muy importante. Eso se refiere a pecados sexuales. A pecados sexuales, si quiero englobarlos allí, los pecados sexuales de toda índole, quiero enfocarlos. Pero aquí, ¿cómo es que Dios nos habla de que estos pecados, estas actividades carnales en el ser humano, le dan acceso a los espíritus? Y como vimos ahorita en el proverbio, que el pecado genera cuerdas que lo van atando, lo mantienen cautivo allí. Como esta mujer estuvo por 18 años allí cautiva, hasta que vino Jesús y Jesús la liberó. Así va a ser con tu vida. Si tú estás cautivo hasta que no te rindas a Jesús, hasta que no te entregues a Jesús para que Jesús te libere. Entonces yo quiero decirte que sí hay solución, que sí hay esperanza para tu vida, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos. Hay una solución para ser libres y la respuesta está en Jesucristo. Que le entregues tu vida, que le entregues tu ser a Él. No una religión. Yo por eso no comparto de una religión, ¿sí? Yo he dejado el ser religioso, yo dejé la religiosidad para venirme a convertir en un apasionado, en un enamorado de Dios.
¿Sí? Bien. Entonces, ahí nos está hablando las relaciones sexuales con el sexo opuesto fuera del matrimonio, como es el adulterio, fornicación, violación, orgías. Entonces, en esta parte de adulterio y fornicación, quiero que veas los hombres casados o mujeres casadas que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con un hombre que no es su esposo o con una mujer que no es su esposa. Allí, aunque seas cristiano, es que le estás dando lugar al diablo, y la Biblia dice: no des lugar al diablo. ¿Cuántos cristianos siguen dándole lugar al diablo? Y el enemigo no está jugando, él viene a robar, matar y destruir. Y no solamente va a tocar tu vida, va a tocar a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Eso es peligroso. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus hijas, necesitas cerrar la puerta, necesitas arrepentirte del derecho legal que le diste, de la puerta que abriste, y que seas ministrado y cierres la puerta y vivas una vida correcta delante de Dios. Entonces es peligroso. Dios solamente ve con buenos ojos la relación sexual dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es un pecado, y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y por eso lo corroboramos ahorita en el proverbio. Dice: va a morir aquel en su pecado, porque le faltó corrección. También nos habla ahí de la fornicación. Todos aquellos jóvenes, aquellas señoritas que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin estar casados. Y es que es muy obvio la influencia que están teniendo a través de programas, a través de películas, a través de revistas, a través de la información que están viendo en el internet, a través de la información que a veces están recibiendo aún en las escuelas, donde ya se les permite nada más que tengan relaciones, pero que se cuiden de tanta información que están recibiendo, de lo que dicen sus amigos. Nada más, si vamos a ver si hay química, vamos a juntarnos cierto tiempo para ver si nos llevamos bien, y si nos llevamos bien nos casamos, y si no, no. Pero si no están casados y teniendo relaciones sexuales, se llama fornicación. Lo establece Dios en la palabra de Dios. Entonces, aquellos hombres, aquellas señoritas que están teniendo relaciones, que están permitiendo tener toques que no son correctos, necesitas valorarte, mujer, necesitas valorarte, joven o señorita. Necesitas respetarte y cuidar tu cuerpo para llevarlo bien hasta el día del matrimonio. Y entonces allí es cuando Dios permite y ve con agrado la relación sexual. Mientras no. Entonces aquí Dios empieza a englobar, y yo quiero mencionar más cosas. Relaciones sexuales con el mismo sexo, hombres con hombres. El lesbianismo, mujeres con mujeres, la depravación. También quiero englobar, ya que estamos tocando todas las relaciones sexuales de todo índole, las relaciones sexuales con niños, lo que es los pederastas. 4, relaciones sexuales con animales, el bestialismo. Relaciones sexuales con demonios, incubos o sucubos. Relaciones de padres con hijos, se llama el incesto. Sadomasoquismo, sexo con dolor, juguetes sexuales, pornografía de toda índole, revistas, películas, internet, la masturbación, etc.
Entonces, todo eso, Dios nos habla de que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en esa trampa del enemigo. Y no abramos puerta, familia. No abramos puerta. Y yo creo que mucha gente caímos en ese error. Escúchame. ¿Cuántos de nosotros fuimos engendrados o concebidos por nuestros padres fuera del matrimonio? Aunque ahora ya están casados, escúchame bien, es muy importante que no caigas en condenación. Es muy importante que no vivas en culpa, porque cuando tú conoces a Jesús, Jesús te hace libre. Y tú tienes que soltar tu pasado, y tú tienes que soltar tu pecado, tú tienes que soltar tu condenación. ¿Cuánta gente está viviendo atormentada, acusada y condenada porque de repente tuvo relaciones sexuales, concibió un hijo o hija en el vientre y no se casó? No se casó con ese hombre y viven en culpa. Pero escúchame bien, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta hoy que antes de casarse tu papá y tu mamá tuvieron relaciones sexuales, y en esa relación sexual tú fuiste engendrado, tú fuiste concebido, y tus papás no estaban casados? Hoy son tus papás, pero ¿cuántos fueron concebidos fuera del matrimonio? Y es por eso que aquí el salmista dice esto. Mira, revisa esto. Salmo 51 del 1 al 6. Aún mismo el salmista, este hombre de Dios, vivió esto. Vivió esto. Dice versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está clamando el salmista. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El salmista está reconociendo que ha cometido pecado, que ha vivido mal delante de Dios, y estaba en congoja y estaba allí clamando cuando escribió este salmo. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5, chécalo bien. Él mismo está diciendo, no solamente que cometió pecado, fíjate bien, Versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado. En pecado ha sido formado, creció así cometiendo pecado. Pero también dice: y en pecado me concibió mi madre. O sea que cuando estaba en el vientre, o cuando fue concebido en el vientre de su madre, también estaba en pecado su mamá y su papá, como muchos. El mismo salmista. Pero dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él pudo entender que todas esas cosas, cuando entregó su vida a Dios, fueron borradas, fueron quitadas. Su pecado, que le estaba día con día acusando,
Porque ahí en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, siempre estaba allí acusándole. Y el acusador de los hermanos, de los cristianos, es el diablo. Siempre estaba allí tallándole lo que había cometido y que no tenía perdón de Dios. Pero pudo entender sabiduría y Dios le mostró que todo su pecado era borrado. Y que también reconocía que había sido concebido en pecado por el pecado de sus padres. A lo mejor pudo ser en fornicación o en adulterio. Y así muchos hemos sido concebidos en pecado. Tal vez fuera del matrimonio, tal vez en adulterio, tal vez en fornicación. Pero hoy se acaba la condenación para tu vida, porque Dios te ama y eres un hijo, una hija de Dios. Y hoy perdona a Dios todos tus pecados, todas tus rebeliones, porque Él dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y que tú puedas renunciar y cancelar todo el pecado que cometiste, todo el derecho legal que abriste desde aquel entonces, la puerta que abriste. Y Dios te libera y Dios te sana. Así que en Cristo sí hay solución, familia. Sí hay solución. Aquí también otras cosas que dice la Biblia en estas actividades carnales. Después de fornicación dice allí inmundicia. ¿Sí? Fornicación, inmundicia y lascivia. Primero quiero definirte lo que es la inmundicia. Es la indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. En el significado bíblico de inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea física como moral. ¿Sí? Esa es una inmundicia en el texto griego, o la palabra griego, el significado, es una impureza o suciedad en el sentido moral. Es una persona sucia con sus pensamientos, con sus actitudes, con su comportamiento moralmente. A eso se le llama inmundicia. ¿Sí? Y lascivia. Lascivia, quiero que veas. La lascivia de latín, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o lujuria sin control. El término también se encuentra relacionado con desvergüenza y la lujuria. Entonces la lascivia abarca la lujuria. Entonces una persona que tiene mucha lascivia, escúchame bien, se le entiende por lascivia aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa, sintiendo deseo sexual por este. Es una persona que lasciviosa o lujuriosa, aquella persona que mira a otra persona con deseo sexual, que casi la desviste o lo desviste con su mirada y empieza a pensar cosas, el de tener relaciones sexuales, el de desearlo o desearla, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice el significado. Y entonces, eso es la lascivia. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay así? Entonces, es una actividad de la carne. Y esto da pie a estarlo practicando un hombre, una mujer. Lo que sigue practicando eso lo lleva a la masturbación, a ver películas y programas que no son correctos y que al rato ya está cayendo en la pornografía por la lascivia y por la lujuria.
Entonces es una persona que tiene esta influencia de la inmundicia, es una persona sucia en su mente, sucia en su corazón, moralmente. Y esto lo lleva al rato a un hombre o a una mujer a caer en fornicación también, o a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces es importante revisarnos y ver en qué estamos teniendo el problema, y necesitamos humillarnos a Dios, clamar a Dios, renunciar a todo eso, o necesitas ministración, necesitas buscar ayuda. Entonces, muy importante, familia, estas actividades. En el versículo 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contienda, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí nos vamos a detener, vamos a ir analizando. La idolatría. La idolatría significa a la adoración o veneración a imágenes, deidades, objetos de culto, personas. Puede ser tu pareja, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu novio, puede ser tu novia, pero hay muchas personas que tienen en un estatus muy alto a personas. A lo mejor no tienen ídolos o imágenes a las cuales postrarse, adorarles, pero tienen a esas personas antes que a Dios. Se convierte en idolatría cuando están por encima de Dios. Entonces, cuando tienes a personas, cuando tienes situaciones, hay gente que tiene su trabajo antes que a Dios. Hay gente que tiene el ejercicio del deporte antes que a Dios. Entonces, cuando tú le estás dando el lugar a cierta actividad, al trabajo, a cierta persona antes que a Dios, eso se llama idolatría. Y eso es peligro. Eso es peligroso porque hay maldición que viene detrás de todo esto. ¿Sí? Hay maldiciones que van a empezar a operar. ¿Sí? Y hablando de esto, yo quiero que vayas a Éxodo capítulo 20 para que lo puedas entender cuando nos habla de la idolatría o de la adoración o de la veneración a cosas físicas como imágenes, ídolos. Fíjate bien, en el versículo desde el 3 en adelante vamos a leer. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen. Fíjate, habla allí ya de imágenes. No solamente de ídolos, sino imágenes. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito, escucha bien, que visito la maldad de los padres sobre quienes. ¿A quiénes va a visitar Dios? ¿A quién les va a pedir cuentas Dios? ¿A los padres o a los hijos? A los hijos, porque dice ahí que visito la maldad de los padres, o sea, el pecado de los padres. Va a pedirle cuentas Dios a los hijos, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Entonces Dios reprueba el culto, la adoración, la idolatría o a imágenes, ídolos o imágenes, o aquella cosa que has puesto antes que a Dios. Te has concebido a tu novia, a tu novio antes que a Dios. ¿A quién estás poniendo? ¿Qué actividades estás poniendo antes que a Dios? El trabajo, el ejercicio. ¿Qué estás poniendo antes que a Dios? Eso se llama idolatría. No caigas. No caigas. No podemos tener otra cosa antes que a Dios. Dios se merece todo nuestro respeto.
Dios se merece todo nuestro amor, nuestra consagración, nuestra entrega, nuestra obediencia. Entonces Dios habla allí de la idolatría. Hechicerías. Yo creo que esto nos queda claro. La idolatría y la hechicería, allí es el consultar prácticas del ocultismo, prácticas de limpias, el que nos lean la mano, el que lean las cartas, todas las cosas de la adivinación. Y esto Dios nos lo advierte en Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. El agorero son las personas que les gusta buscar cuestiones de los astros, de la astrología, que es la consulta a los horóscopos, donde están poniendo su confianza a ver qué les dice su signo zodiacal o lo que le dicen las estrellas, en lugar de creer a lo que Dios piensa de ellos o lo que Dios les dice. Se están dejando guiar por esas prácticas, por esas cosas del hombre, que es mentira, en lugar de dejarse guiar por la palabra de Dios. Entonces, ni sortílego ni hechicero, allí está otra vez. Siguiente: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación, dice Dios, me da asco. En el hebreo su significado es: a Dios le da asco todas estas prácticas, todas las personas que las practican o que están induciendo a sus hijos, a sus hijas a cometer estas prácticas. Volvemos a Gálatas. Entonces, todos los trabajos de brujería, hechicería, ocultismo, adivinación, agorero, consulta a los horóscopos, son cosas que no agradan a Dios. Y hoy en día hay mucha influencia en los niños, en los jóvenes, para dejarse guiar e influenciar por los horóscopos, por los astros, y hasta se preguntan de qué fecha eres y tú eres de tal signo. No, pues nosotros no, nosotros somos de Cristo, nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros nos dejamos guiar y regir por lo que Dios nos dice. Y finalmente la bendición viene de Dios, ¿sí? Entonces, allí las prácticas de hechicería es una actividad carnal, y esto le da derecho legal a los demonios, porque están consultando fuentes espirituales donde el enemigo tiene una fuerza muy grande al meterse en estas áreas. Entonces, muy importante. Enemistades. La enemistad es algo que también está ocurriendo a veces en las personas. La enemistad es, te leo el significado. Dice: la enemistad es aversión u odio entre dos o más personas. Es el tener relación, comunión con esas personas. Entonces, ¿cuánta gente se ha dejado de saludar y ha dejado de hablar a su padre, a su madre, a sus compañeros, a sus amistades? Han dejado de tener amistad, comunicación. Y eso se llama enemistad, y esa es una obra carnal, ¿sí? Tenemos allí también pleitos. ¿Cuántas personas se la pasan solamente en pleitos, en pleito y discusiones? Solamente su vida es pelear y pelear. Esa es una obra de la carne, y eso es pecado, y eso le da legalidad al enemigo. Los tenemos que tener cuidado, porque siempre estar peleando ya llega el enojo, el resentimiento y la falta de perdón. Celos.
Los celos iguales no vienen de Dios. Hay tantas personas, hombres, mujeres, esposos, esposas tan celosos. Jóvenes, cómo celan a su novia o cómo celan a su novio. ¿Sí? Entre hermanos se tienen celos el uno del otro. ¿Sí? Y tenemos que dejar eso, la ira. Allí vemos otra vez la ira. Cuando leímos Efesios, airaos, mas no pequéis, ni des lugar al diablo. Nuevamente vemos que una puerta, que también es una obra de la carne, es la ira. Que van a reaccionar en sus propias emociones en lugar de ser guiados por la palabra de Dios. Y ya empiezan a cometer pecados, insultando, dejándoles de hablar, hasta maldiciendo. Contiendas, personas que solamente están en una constante rivalidad, en una constante discusión, son contenciosos. Disensiones, o sea, no se ponen de acuerdo, son personas que siempre están en desacuerdo, que no llegan a puntos de unidad, de conciliación, de que las cosas se mejoren y que las cosas avancen, sino siempre, como se dice, ¿no? Cada quien montado en su macho y no quieren ceder y siempre están en desacuerdo. Y pasa y están en la misma situación porque nadie pone de su parte, no llegan a un punto de que esto desaparezca y poder avanzar, porque cada quien quiere imponer su propia idea y su propio pensamiento y su propia opinión. Y las herejías es una teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido en la palabra de Dios. Es decir, que una herejía es decir cosas que Dios no establece en la Biblia y que lo quieren manejar de manera religiosa, pero no es palabra de Dios, no es parte de la doctrina de Dios. Entonces es aquello que está en contra de la palabra de Dios y se convierte en una herejía y la quieren tapar de una manera religiosa o encubrir con cierta palabra cuando todo está en contradicción de lo que Dios estableció. A eso se le llaman herejías. Entonces todas estas son obras de la carne que le dan derecho legal al enemigo o se le abren puertas por el pecado. Siguiente versículo. Tenemos las envidias. Las personas, cuánta gente sigue siendo envidiosa, envidia lo que otros tienen, envidia su trabajo, envidia su familia, envidian a sus hijos, envidian a su esposo, envidian a su esposa. Todo es envidia y envidia. Envidia como son, no sé, tantas cosas. Envidian su ropa, envidian su carro, envidian tantas cosas. Y tú y yo tenemos que estar conformes con lo que Dios te ha bendecido y nos ha bendecido. Y tenemos que dejar la envidia, tenemos que dejar los celos, ¿sí? Homicidios, está claro, los homicidios, asesinatos, ¿sí? Borracheras, todo lo que daña a tu cuerpo. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como es el tabaco, como es la droga, como es las borracheras, el no cuidar tu cuerpo, la gula, ¿sí? Muy importante tener que cuidarnos, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes. Dios ya no lo ha venido diciendo muchas veces, pero nuevamente aquí los engloba varias y le dice, como ya lo dije antes, ya se los dije, pero se los vuelvo a decir antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si te das cuenta, aquí Dios le está hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Le está hablando a los cristianos. Le está hablando a las personas que le entregaron su vida a Jesús. Es una carta bien dirigida a la iglesia. Y si tú como cristiano, como la iglesia de Cristo, sigues cometiendo estas cosas, Dios te vuelve a decir que estos no van a heredar el reino de los cielos, porque no hay comunión.
la luz con las tinieblas. No hay comunión, no hay ninguna relación. Y eso le da derecho al enemigo. Muy importante, familia, entender la rebelión. Quiero hablarte otra área, otra cosa que le permite al enemigo y le da derecho a oprimir la vida de las personas. Entonces es muy importante que si tú estás padeciendo, viviendo cosas, renuncia a todo esto, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y deja esas cosas. Muy importante, familia. Tenemos que vivir tenemos que levantarnos como ese ejército que Dios necesita, un ejército valiente, un ejército que viva en santidad, que sea consagrado, que sepa tomar las armas de Dios, que sepa ejercer la autoridad. Pero esto no te permite ejercer la autoridad que Dios te ha dado. No hay calidad espiritual, no hay calidad moral para ejercer autoridad. Y la rebelión es otra puerta, otra área por donde los demonios pueden entrar a las personas. ¿Sí? Mira, yo quiero que vayas conmigo a Primera de Samuel. Dice 15:23 de Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué es? La rebelión. Fíjate bien, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que una persona rebelde es como si estuviera consultando espíritus. Es como si estuviera practicando ¿qué? Adivinación. O sea, se compara como un pecado de adivinación. Hay personas que dicen, es que yo no practico eso. Pero si eres una persona rebelde, lo estás realizando, porque es igual que ese pecado. Dios compara a ese pecado de la rebeldía como un pecado igual a la adivinación, el estar consultando espíritus. ¿Sí? Y también dice, y como ídolos e idolatría, la abstinación. Es una persona necia que no quiere entender, que no se sujeta. Entonces también como si estuviera practicando idolatría. Tal vez no tienes imágenes, pero si tú eres una persona rebelde a la palabra de Dios primero, te estás rebelando con las cosas que Dios te dice y no las quieres hacer a la manera de Dios, sino las estás haciendo a tu manera, porque eso te conviene. Estás siendo rebelde a Dios y eso te hace ser un pecado igual que la adivinación o que la idolatría. Está tremendo. ¿Cuántas personas es rebelde a Dios? Y si Dios te dice honra a tus padres y tú no quieres obedecer a tus padres y te quieres sujetar estás siendo rebelde a Dios y estás siendo rebelde a tus padres. Y es como practicar. Hay gente que no quiere sujetarse, no quiere obedecer a sus jefes, en su escuela, en su trabajo, las cosas que les dicen que tengan que hacer porque eso es lo correcto, porque eso es lo justo. Hay personas que te quieren inducir a hacer cosas indebidas. Hay veces que hasta los padres quieren inducir a los hijos a hacer cosas indebidas. Y la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí tenemos que honrar a nuestros padres, pero si me está induciendo o pidiendo hacer cosas indebidas, yo primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que honrar primeramente a Dios. Yo no me tengo que rebelar a Dios. La rebelión es un pecado que abre puertas, así como abre puertas la adivinación o la idolatría, y va a traer maldición. Entonces, si te das cuenta, la rebeldía, así como la idolatría, trae maldición a hijos,
nietos, bisnietos y tataranietos, entonces la rebelión va a traer también maldición. Y así como la adivinación abre puertas a ciertos espíritus, entonces la rebeldía abre puertas a ciertos espíritus. Está tremendo. Que puedas entender, que Dios te revele, que el Espíritu Santo te muestre cómo la rebeldía trae una influencia de espíritus como no te puedes imaginar. ¿Cuántas personas se rebelan hacia los pastores? No quieren sujetarse a los pastores. Viven como llaneros solitarios, brincando de un lado para otro. No quieren estar bajo la autoridad de los pastores, bajo el cuidado. Es tremendo. Quieren hacer su propia voluntad. Porque se rebelan. No quieren sujetarse. Y tenemos que hacer las cosas conforme lo que Dios establece, no conforme el hombre establece. Y hay pastores que nos equivocamos, tenemos errores y quieren hacer las cosas conforme a su modelo y a su idea, y no conforme al modelo y la idea de Dios, al plan de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero dejarle allí, familia, y pues vamos a orar. Que Dios nos ayude. Estas son algunas cosas que le dan derecho legal al enemigo. El pecado abre puertas. El pecado le da derecho a que venga influencia de los demonios, de ciertos espíritus, hasta que logren atar a la persona y la esclavicen. Entonces, muy, muy, muy importante. Última cita, Proverbios 17:11. Proverbios 17:11 dice así: el rebelde no busca sino el mal. Una persona rebelde lo único que está generando es consecuencias. Entonces lo único que está siendo es que está trayendo cosas malas hacia él. ¿Cuántos hijos en la casa lo único que reciben por la rebeldía es que los castiguen, que los regañen, que les llamen la atención? Porque ha sido rebelde. Haz esto. A la hora que yo diga, no ahorita que tú me dices, no. Y al rato lo que está teniendo es discusiones, llamadas de atención, corrección, porque una persona rebelde sola no busca sino el mal. Pero fíjate, escucha bien esto. Y mensajero cruel será enviado contra él. Wow, esto está tremendo. Y mensajero cruel será enviado contra él. No solamente va a tener ese problema, sino que la rebeldía atrae los espíritus. Son enviados. Es cuando el enemigo dice: mira esa persona. Recuérdate que el primer rebelde que hubo fue Satanás, que se rebeló a Dios. Y entonces una persona rebelde empieza, dice: pues ese es el diablo, lo que dice, pues ese es de los míos, es rebelde, y asigna espíritus que lo vengan a atormentarlo, a atarlo y a oprimirlo. ¿Sí? Al rato ya está nada más con enojo, al rato ya solamente está con falta de perdón, con resentimiento y con pensamientos diciendo: ya mejor me voy de la casa, ya mejor esto, y tantas cosas. Ay, cómo me molesta mi papá, cómo me molesta mi mamá. Y ahí están los mensajeros acusándole en su mente: mi papá ni me quiere, mi mamá no me quiere ni me ama, solamente me llama la atención. Pues sí, por la rebeldía. ¿Cuántos se están identificando con esto? Está tremendo lo que va a suceder por la rebeldía, que abre puertas, porque los mensajeros van a ser enviados.
El diablo envía sus mensajeros a oprimirle, a generarle resentimiento, a generarle rechazo, a generarle falta de aceptación, falta de amor. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas viven en esto? Por rebeldía. Espero que esta parte todavía no la terminamos, este tema. Pero espero que te sirva de bendición. Espero que Dios te haya hablado claramente a tu corazón. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Hoy podemos entender tantas cosas, Señor, que operan cuando abrimos puertas, Señor. Cuando le damos derecho legal al enemigo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, Señor. Porque aquí vemos no solamente cosas físicas, Señor, como el pecado sexual, Señor, sino vemos también comportamiento, actitudes, Señor. El revelarnos es una actitud, un comportamiento de no sujeción, Señor. Perdónanos, líbranos, ayúdanos a no caer en estas cosas, Señor. Ayúdanos a no caer en esta trampa del enemigo. Ayúdanos a no darle lugar al diablo. Ayúdanos a nos entendidos. Necesitamos tu ayuda, tu fuerza, tu poder, Señor, obrando, Señor, sobre nuestras vidas. Que nos hagas crecer y madurar. Que toda la venda que estaba puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor, sea quitada. Toda rebeldía, Señor, a tu palabra, toda rebeldía, Señor, a las autoridades que has puesto como nuestros padres, Señor, a nuestro papá y a nuestra mamá. Quita todo eso, Señor. Quita todo eso en el nombre de Jesús. Porque aunque somos adultos, Señor, seguimos teniendo, o ellos siguen siendo nuestro papá y nuestra mamá. Y no vamos a dejar de ser hijos nunca, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos a no fallarte, Señor, en ninguna área, Señor, ni en áreas carnales, ni en la ira, ni en la rebeldía, en el nombre de Jesús. Necesitamos de la ayuda tuya, necesitamos de tu presencia, Señor. Misericordia por nosotros, Señor. Misericordia, Señor, pedimos. Y levántanos como esa iglesia pura, como esa iglesia sin mancha, sin arruga, como esa iglesia poderosa, llena de tu Espíritu Santo, por esa iglesia que vas a venir sin mancha y sin arruga, que vas a levantar, Señor. Queremos estar allí, Señor, encontrarnos contigo cara a cara, Señor, en los aires, ese día que tú vengas, Señor. Y sé que nos estás preparando para ese encuentro glorioso. Gracias, haznos entendidos, haznos obedientes en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia, y que yo declaro que venga una revelación, una confrontación a su corazón, a su espíritu, a su mente, y se levanten esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esas señoritas, esos niños, esas niñas que tienen que ser testimonio y influencia para su casa, para su ciudad, para su nación, para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y por último, repite después de mí esta oración. Este es el día de tu milagro. Este es el día de tu salvación. Entrégale tu vida a Jesús. Haz conmigo esta oración. Dile: Padre, si es la primera vez que estás conectándote, y si no has hecho una oración como esta, te invito a que la hagas. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, perdono a las personas que me han ofendido. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo me perdono por mis pecados y mi desobediencia. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesús. Jesucristo, reconozco que tú, siendo Dios, veniste a la tierra, te hiciste hombre, moriste por mí en la cruz. Pero Dios el Padre te resucitó de entre los muertos al tercer día. Hoy, Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, de mi vida, y te dejo entrar como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. A ti sea la gloria y toda la honra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios? Y nuevamente, felicidades a todos los papás. Pásenla bonita en compañía de toda su familia. Provecho. Y les pedimos su ayuda, que sigan compartiendo esta página de Facebook Fuente de Vida Restauración Familiar, que compartas también el canal que ya tenemos en YouTube. Entonces compártelo, por favor, compártelo. Si nada más, también Fuente de Vida Restauración Familiar. Te pedimos que te suscribas y que le des allí a la manita de que te gusta. Necesitamos completar 1000 suscriptores, así que compártelo, por favor, compártelo a tus amigos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y la cita el próximo martes a las 6 a la oración. Bendiciones y saludos, un fuerte abrazo desde aquí.